Muy buenos días, bendiciones a todos. Dios los bendiga. Bueno, pues hoy es un día muy especial por el título que vamos a tratar hoy en el devocional y también porque ya estamos en el preámbulo de lo que Dios hará el día de mañana en ese conferencia de matrimonios con el pastor Bernardo Mateos. Estamos a la expectativa de lo que el Espíritu Santo nos va a hablar a cada matrimonio y pues vamos a orar al final de este estudio para que Dios sea glorificado en todo y pongan mucha atención en el estudio de hoy. Hemos estado estudiando el poder de los nombres del Espíritu Santo. Ayer vimos el agua viva, un estudio hermoso que nos motiva, nos libera, nos sana y también lo vimos como paloma y como el ayudador. Hoy el estudio está hermoso, el Espíritu Santo como unción. Y tal vez aún te preguntes qué beneficio hay en estudiar la descripción de los nombres y de los atributos del Espíritu Santo. Vuelvo a decirte que los beneficios surgen a medida que conocemos sus diversas funciones y distintos roles, sus nombres y de qué forma se hace referencia al Espíritu o se le describe en las Escrituras. Eso indica su obra. Una vez más, tengamos en cuenta que Dios el Padre era la persona clave en los tiempos del Antiguo Testamento. Jesús el Hijo se convirtió en la persona clave en la tierra durante el periodo de los evangelios y el Espíritu Santo es la persona clave ahora, desde Hechos hasta Apocalipsis, durante este tiempo que llamamos la era de la iglesia. El Espíritu Santo es el miembro de la Trinidad enviado para actuar en nuestro favor mientras estamos en la tierra y ayudarnos a hacer la obra que Dios quiere que hagamos aquí. El Padre opera desde el tercer cielo y el Hijo sentado a su diestra gobierna espiritualmente desde el cielo hasta la tierra. Todo se lleva a cabo a través del Espíritu Santo. Su rol es el más prominente de todos los miembros de la Trinidad en la era de la Iglesia, en la era que estamos viviendo. Y sin embargo, como mencionamos en la introducción el día martes, muchas veces se le malinterpreta, se le margina, se usa mal, se le menosprecia e incluso se olvida. Por eso esperamos que nuestro tiempo juntos en estos estudios nos anime a concentrarnos de lleno en el Espíritu Santo y en lo que Él está haciendo en y a través de nosotros. Cuanto más nos relacionamos con Él, más nos beneficiamos de su poder, de su paz y su propósito en nuestra vida. El siguiente nombre para el Espíritu Santo que estudiaremos, la unción, y se encuentra en el capítulo 2 de Primera de Juan. El pasaje completo te animo a leerlo desde los versículos 18 al 29, pero para nuestros propósitos leeremos solamente 20, 21 y 26 y 27. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Si asistes a la iglesia hace tiempo, pues seguramente has oído hablar de la unción o el ungido. Y en este capítulo el nombre del Espíritu Santo es la unción. Este término se refiere a una obra específica del Espíritu Santo, sin la que ciertamente no querrás salir de tu casa. Es una característica clave de la obra del Espíritu en nuestra vida. Para muchas personas, el concepto de la unción se reduce solo a una experiencia emocional en la que sienten algo asociado a un pensamiento o una situación espiritual en la iglesia, en la oración o en cualquier momento, y ellos creen que eso es la unción. Pero la unción es más que eso, escúchalo bien. Esto puede ocurrir
También cuando un predicador pronuncia un magnífico sermón o un líder de adoración interpreta una bella canción. Puede ocurrir durante el tiempo de lectura bíblica o de oración personal. Muchas veces cuando me hablan después de la iglesia, escucho comentarios como: la predicación de hoy fue un sermón ungido, pastor, o hoy estuvo realmente ungido, pastor. La mayoría de las veces, lo que esas personas están tratando de decir o comentan es que experimentaron una reacción emocional o un impacto emocional basado en lo que escucharon. Y si bien el Espíritu Santo crea momentos ungidos en el ministerio, debemos advertir que no debemos asociar cada reacción emocional con el concepto de la unción. Muchas personas, ya sean predicadores, cantantes o incluso productores de podcast, despiertan una respuesta emocional a través de sus propios talentos. O tu respuesta emocional en particular podría estar asociada a algo que estás atravesando en ese momento. Si bien el espíritu, si aparecen tales experiencias, también creo que las personas a menudo limitan la unción a una reacción emocional en lugar de llegar a comprender que la unción es mucho más profunda. La unción implica más que una emoción. Se trata de la obra profunda del Espíritu en la vida de una persona. En Hechos 10:38 leemos cómo la unción de Jesús le concedía poder por hacer su obra. Y dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Lucas 4:14 al 20, también leemos sobre un hecho que nos muestra que la unción está asociada a una obra física tangible. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Aquí podemos ver que la unción implica mucho más que una emoción. Es la obra interna del Espíritu lo que permite y posibilita las buenas obras externas con resultados tangibles que glorifican a Dios. Y si el mismo Jesús operaba según la unción que había en él, pues cuánto más deberíamos hacerlo nosotros. No obstante, lo que debemos recordar acerca de la unción es que ya la tienes. Todo cristiano tiene la unción. Si eres salvo y crees en Jesucristo para el perdón de tus pecados, tienes la unción dentro de ti. Es tuya, está en ti. No tienes que buscarla, no tienes que ser bautizado en ella y no tienes que cumplir con una serie de requisitos para obtenerla. Tienes la unción, es un regalo de Dios. Cuando digo que no tienes que ser bautizado en ella, me refiero a lo que muchos pastores, ministros, evangelistas dicen: venga para que lo bautice con la unción. A eso me refiero. La unción habla de la presencia y la obra del Espíritu Santo en tu vida.
Primera de Corintios 6:19 lo expresa de la siguiente manera: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? El Espíritu Santo habita dentro de ti. En la dispensación del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo aparecía y desaparecía, visitaba a una persona o aparecía en una situación, hacía su obra y luego se iba. Pero en el Nuevo Testamento y finalmente en la era de la Iglesia, Jesús nos dio el Espíritu Santo como un morador permanente en nuestra vida. Su unción no reposa fuera de nosotros, sino dentro, y es constante. De hecho, no puedes ser cristiano y no estar ungido. Si eres cristiano, estás ungido. Ahora, es posible que no sepas cómo usar la unción que tienes, pero eso no significa que no la tengas. La tienes. La clave es saber que la tienes y estar dispuesto a usar la unción de tal manera que te beneficies de ellas. Pero ¿qué necesitamos? Número uno, recibir el mensaje. Uno de los beneficios que la unción puede producir en ti es esclarecer el mensaje de Dios para ti, tanto de su palabra como de su corazón. La función del Espíritu Santo es tomar los pensamientos de Dios y mostrártelos durante tu vida en la tierra. La tarea de la unción es darte información del cielo para que sepas cómo operar mejor de acuerdo con ella aquí en la tierra. Sin embargo, si no sabes que la tienes, pues no la vas a usar, no te beneficiarás de ella. Tristemente, hoy día, demasiados cristianos no saben que tienen la unción y por lo tanto no saben cómo usarla y como resultado no llegan a maximizar sus beneficios. La razón por la que tenemos tantos problemas con nuestro cuerpo y el funcionamiento externo de nuestra vida es que tenemos nuestra alma infectada. Y la razón por la que nuestra alma está infectada es que nuestro espíritu humano está contaminado por el pecado. Solo cuando la unción entra y satura el espíritu humano, este se vuelve perfecto y puro. La unción del Espíritu Santo alimenta al espíritu humano con la información y los datos que necesita para transmitir al alma, que luego los transmite al cuerpo. De modo que el cuerpo funciona diferente y nuestra vida externa está en más sintonía con Dios cuando buscamos intencionalmente la influencia de la unción que tenemos en nuestro interior. Todos tenemos un habitante perfecto dentro de nuestro espíritu humano. Como creyentes tenemos la unción del Espíritu Santo, pero debemos aprender a permitir que el Espíritu guíe, dirija y sature nuestra vida con su unción. Cuando el Espíritu Santo es libre de invadir nuestro espíritu humano, nuestra alma se sana. Por lo tanto, si quieres sanar tu cuerpo, primero tienes que limpiar tu alma. Y si quieres limpiar tu alma, debes comenzar a recibir la información correcta de tu espíritu. Tienes que abrir el camino para que el Espíritu Santo hable a tu espíritu mediante la decisión intencional de acceder a la unción que tienes en tu interior. Cuando tu alma se purifica debido a la expresión del espíritu humano que ha sido impregnado con la unción del Espíritu Santo, le informa a tu cuerpo qué hacer, a tu mente qué pensar, a tus oídos qué escuchar, a tus ojos qué mirar y a tus piernas por dónde ir. Tu alma hace todo eso porque ha recibido información pura del Espíritu Santo sobre cómo actuar conforme a la voluntad de Dios. Muchos de nosotros tenemos reguladores de luz en nuestros hogares diseñados para subir o bajar la intensidad de la luz
de una habitación de manera que sea más brillante o más tenue. Cuando el interruptor que regula la luz está apagado, pues no hay nada de luz. Cuando el interruptor que regula la luz está bajo, hay una luz tenue, pero cuando se sube al máximo es cuando la luz es más brillante. Dios le ha dado a cada creyente un interruptor que regula la luz, conocido como la unción. Es la función del Espíritu Santo traer de manera progresiva la luz de la verdad de Dios a tu vida. Ahora bien, puedes optar por mantener apagado el interruptor que regula la luz, lo que significa que no tendrás acceso a nada de la luz de la verdad de Dios. O puedes mantenerlo en un nivel bajo y obtener una luz débil de la verdad de Dios. Sin embargo, si deseas experimentar la expresión completa de la verdad de Dios y su amor, pues debes elevar al máximo el interruptor que regula la luz. Eso te permitirá ver desde la perspectiva de Dios. La unción es literalmente el mensaje divino que puedes recibir desde que el Espíritu Santo reside en tu espíritu humano. Sin embargo, depende de ti cuánto lo aproveches y lo utilices. Estás autorizado para recibirlo todo, pero nadie te va a obligar a hacerlo. Tú tienes que tomar la decisión. Uy, este punto es interesante. Número 2, el hombre natural y el hombre espiritual. Me gustaría pedirte que leas Primera de Corintios 2:9 hasta Primera de Corintios 3:3. Todos los días durante esta semana, porque este pasaje contiene una verdad impresionante y el versículo 9 sobresale especialmente en nuestro estudio sobre el Espíritu Santo. Antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Este pasaje no habla del cielo, no hace referencia a lo que experimentaremos en la gloria como muchos creen. No, nos recuerda todo lo que tenemos a nuestra disposición mientras estamos en la tierra. Sin embargo, solo sabemos lo que Dios ha preparado para aquellos que lo amamos. Cuando con intencionalidad buscamos y accedemos a la unción del Espíritu, cuando se enciende la unción y el interruptor que regula la luz se sube al máximo, puedes ver cosas que los ojos humanos no pueden ver. Puedes escuchar cosas que los oídos humanos no pueden oír. Tienes la oportunidad de pensar cosas que la mente humana ni siquiera puede comprender. En otras palabras, la unción te lleva más allá del velo del mundo físico. Te muestra lo que tus ojos humanos no pueden ver. Te permite escuchar lo que tus oídos humanos no pueden captar. Te permite percibir lo que normalmente ni siquiera notarías. Te lleva del reino físico al reino espiritual para que puedas percibir, experimentar, ver y sentir lo que viene del mismo Dios. Nunca olvides que si todo lo que ves es lo que ven tus ojos naturales, pues no ves todo lo que hay para ver. Si vives limitado a tus 5 sentidos, nunca accederás a lo que Dios tiene reservado para ti. Esto significa que el interruptor que regula la unción está bajo o completamente apagado y debes acceder a la capacidad de ver más allá del ámbito físico a través de tu conexión con la unción. El pasaje de Primera de Corintios entra en mayor detalle sobre este funcionamiento cuando leemos el capítulo 2, versículo 10 al 13. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La unción del Espíritu Santo es como un motor de búsqueda basado en Dios, porque el Espíritu escudriña lo profundo de Dios, es el motor de Google de Dios, es como un buzo de aguas profundas que se adentra en el abismo del pensamiento y el corazón de Dios para transferir los pensamientos de Dios a tu vida como seguidor de Él. Y de esta manera te conectas con los pensamientos espirituales que existen más allá de tus sentidos físicos. La tarea del Espíritu es alcanzar la mente de Dios y transferir sus pensamientos, visiones y deseos a los creyentes. Su función es tomar la verdad y convertirla en tu experiencia al traer la verdad a tu realidad. El Espíritu no lo hace en pro de la información, sino de la transformación. Además, todo esto es por gracia. Lo hemos recibido, como señala el pasaje, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No te cuesta nada. Una vez que aceptas a Jesucristo, estos pensamientos de Dios son gratis para ti. La sabiduría es gratis para ti. La sabiduría está presente cuando el Espíritu Santo combina pensamientos espirituales con palabras espirituales. El Espíritu se sumerge en la mente de Dios y trae a la mente humana estos pensamientos espirituales y palabras espirituales que constituyen la verdad de las Escrituras. Esto es la unción. Los problemas surgen cuando confiamos demasiado en nuestra propia naturaleza en lugar de confiar en la unción que hay en nuestro interior. Como dice el siguiente versículo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto está en Primera de Corintios 2:14. En otras palabras, el no cristiano vive sin la unción. Es un hombre natural y por eso la verdad de Dios le parece locura. Pero aún más, como veremos más adelante en este pasaje, cuando tú o yo como creyentes en Cristo nos negamos a aprovechar la unción que hay en nuestro interior, también podemos caer en el engaño de pensar que las cosas de Dios son locura. Sin embargo, en este grupo inicial del hombre natural, Pablo se refiere a aquellos que ni siquiera tienen acceso a la unción del Espíritu Santo, como una casa sin cable. La capacidad de acceder a la programación del cielo es totalmente nula. Sin esa capacidad, por mucho que lo intenten, no pueden acceder a ella. No obstante, un segundo grupo con acceso a la unción se encuentra en los versículos 15 y 16 del mismo pasaje. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre natural no tiene un receptor que capta la sabiduría de Dios. El hombre espiritual sí, pero debe mantener el receptor encendido. Y de ese modo el hombre espiritual puede juzgar y evaluar todas las cosas a través de la red espiritual. Tú eres un cristiano espiritual solo si transmites constantemente toda la información que recibes a través de la red espiritual. Otra forma de describirlo es vivir con una cosmovisión cristiana. La red o la cosmovisión es como filtras lo que ves, escuchas y experimentas de tal manera de obtener un contexto y discernimiento.
Cuando mantienes el interruptor que regula la luz del máximo al máximo y accedes a la unción del Espíritu que hay en tu interior, entonces todo lo que captas pasará a través de la red espiritual. Las palabras espirituales de las Escrituras se combinarán con los pensamientos espirituales y producirán en ti la mente de Cristo. Las personas que viven con la mente de Cristo piensan como Jesús pensaría, procesan la información como Él la procesaría y tienen una respuesta obediente a ella. El Espíritu Santo nos faculta para esta forma de vida porque tiene la capacidad de traer los pensamientos de Jesús a nuestra mente. El tercer grupo al que hace referencia este pasaje es el del hombre espiritual, que no se beneficia de la unción que hay en su interior, a diferencia del hombre natural que no tiene acceso a la sabiduría de Dios. Este hombre espiritual sí tiene acceso a ella, pero se niega a usarla o la usa escasamente, como dice Primera de Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. En este tercer grupo, la vida del creyente no parece muy distinta a la del hombre natural, ya que ambos actúan como simples hombres, aunque tienen la capacidad de recibir la sabiduría de Dios. Este grupo de personas elige no usarla. Han bajado el interruptor que regula la luz hasta el mínimo o incluso lo han apagado y como resultado no obtienen acceso a la programación celestial que viene de arriba y por lo tanto están confinados a vivir separados de la asistencia divina. Ahora, número 3, escuchen muy bien este punto, es importante. ¿Qué tiene que ver la programación con esto? Mucho después de que también podamos recibir de la unción, una de las mejores formas que conocemos para explicarlo tiene que ver con nuestra programación de televisión por cable aquí en la Tierra. O sea, para recibir la señal hay un receptor. Ambos están diseñados para recibir la programación de un satélite en los cielos. Ahora bien, como sabes, si también tienes, por ejemplo, algún compañía de cable o algún servicio similar, este receptor permite tener acceso inmediato a cientos y cientos de estaciones que puedes ver en el televisor, según tus preferencias, ya sea drama, historias, noticias, deportes. ¿Mm? O sea, tienes acceso a todo. Dios tiene una programación en los lugares celestiales que quiere traer a tu existencia terrenal. Como creyente nacido de nuevo, tienes el receptor para acceder a esa programación. Pero si estás viviendo como un cristiano carnal, tu conexión con el receptor no está calibrada. No recibirás la imagen que te ofrece orientación, sabiduría y dirección para tu vida. Verás el hecho de que tengas la unción, que no significa que automáticamente experimentarás la unción. Puedes experimentarla solo cuando calibras, sintonizas tu Espíritu Santo conforme a los caminos y los valores del Espíritu. Dios tiene una programación para tu vida, pensamientos, familia, finanzas, carrera, estabilidad mental, iglesia e incluso para nuestra sociedad. Sin embargo, si no estamos sincronizados con Él, no podemos acceder a nada de eso. Y lo que es interesante notar es que cuando Pablo escribió a los Corintios, en el pasaje que acabamos de leer, hubo una brecha de 5 años desde su primera carta hasta su segunda carta. Esto significa que los individuos que dijo que todavía eran carnales ya habían sido salvos durante 5 años. Sin embargo, incluso después de ese periodo de tiempo, vivían como hombres naturales y Pablo los amonestó
porque después de media década, 5 años, debían haber sido más maduros espiritualmente. En esencia, habían desperdiciado 5 años consecutivos de crecimiento espiritual potencial. De hecho, en el libro de Hebreos, el escritor condena a los cristianos judíos que habían sido salvos desde el comienzo de la iglesia, unos 30 años antes, y aún no sabían cómo caminar de acuerdo con la unción interior, como dice Hebreos 5, 11 y 12. Esta es una fuerte advertencia para todos nosotros, porque no importa cuánto tiempo una persona haya estado en la iglesia o leído la Biblia o participado en ceremonias espirituales, debe buscar y aprovechar intencionalmente la unción del Espíritu Santo. Sin ella, el crecimiento espiritual no tendrá lugar. A lo sumo, tendrá una modificación del comportamiento y por un tiempo. Pero las viejas costumbres y los viejos pensamientos volverán sigilosamente siempre y cuando operes en un sistema básico arraigado en la sabiduría humana. Ahora, el último punto, permanecer. Como vimos en las primeras páginas de Primera de Juan 2, accedemos a la unción al permanecer. Una vez más, permanecer es un tema que seguirá apareciendo a medida que continuemos explorando el rol del Espíritu Santo a lo largo de estos estudios. Y es que permanecer es la forma clave de aprovechar todo lo que el Espíritu Santo tiene reservado para nosotros. Tú y yo debemos hacer más que visitar al Espíritu Santo. Debemos hacer más que asistir a la iglesia los domingos. Debemos permanecer en su presencia, orar sin cesar y buscar sintonizar nuestro corazón y nuestra mente con la perspectiva de Dios para cada asunto basado en su palabra. Si tu primera pregunta cuando surgen problemas no es ¿qué dice Dios sobre este asunto?, pues entonces no estás permaneciendo. Y si la perspectiva de Dios es lo último que tienes en cuenta, pues estás contaminando la verdad de Dios con mentiras. Permanecer es un estilo de vida. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. Acceder a la unción es un estilo de vida. Dios no desea tus visitas los fines de semana. Él quiere que vivas con Él todo el tiempo. Y cuando eso sucede, habrás puesto el interruptor que regula la luz muy alto, lo que permitirá que la programación del cielo llegue a ti y así ilumine tu mente y tus pensamientos con sabiduría celestial. Y entonces no necesitarás que nadie te enseñe desde una perspectiva secular no cristiana. Al estar en sintonía con la revelación de Dios, el Espíritu Santo te dará iluminación divina para que puedas experimentar una transformación personal. No necesitarás que nadie te explique las cosas a través de la sabiduría humana, porque ya conocerás la verdad. Podrás ver las cosas como debes verlas a través de tus ojos espirituales, como escribe el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, en el Salmo 119, verso 18. Llegarás a entender la palabra de Dios por ti mismo cuando accedas a toda la unción que hay dentro de ti. Como el siervo del que podemos leer en Segunda de Reyes 6, 14 al 17, a Giesi, Dios te abrirá los ojos para que puedas ver el ejército espiritual que te rodea. Cuando puedas ver lo que está sucediendo en el reino espiritual, tus miedos se disiparán, tu ansiedad se esfumará, tu necesidad de control se rendirá y se someterá a Dios. Cuando vives en el Espíritu, puedes ver las cosas en el Espíritu. Dios siempre está en medio de lo que está sucediendo, solo que no siempre podemos verlo porque nos hemos acostumbrado mucho a usar nuestros sentidos físicos en lugar de aprovechar la unción del Espíritu que está en nosotros. Y te dejo con esto, escucha bien. Muchos de nosotros estamos siendo atacados física o emocionalmente, pero no sabemos qué hacer porque no podemos ver las cosas en el espíritu. Todo lo que vemos es lo que vemos con los ojos naturales, pero
cuando todo lo que vemos es lo que vemos, pues no podemos ver lo que Dios está haciendo. Dios existe en el reino espiritual y el Espíritu Santo retira las escamas de nuestros ojos para que podamos ser testigos de esa verdad por nosotros mismos. Tienes acceso a Él ahora mismo. Tienes acceso a la visión espiritual ahora mismo. Tienes ese acceso a través de la unción que hay dentro de ti, pero depende de ti si decides usarla. Esto significa que debes rechazar la sabiduría humana que se encuentra en conflicto con la palabra de Dios y luego debes actuar conforme a la verdad de Dios como se revela en las Escrituras. El Espíritu Santo entonces aclarará y permitirá tu comprensión y experiencia de la verdad de Dios en tu vida. Y escucha lo que veremos el martes. ¿Has pensado en el Espíritu Santo como Señor? Muchas veces pensamos en Cristo, sí, como el Señor, pero ¿qué hay del Espíritu Santo? ¿Por qué la Biblia, uno de los nombres que le da también es Señor? ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías meditado? Ahora, ¿qué veremos el domingo? Escucha muy bien, estamos estudiando la santidad de Dios por una razón. Escucha bien, si yo le preguntara, o te preguntara a ti, o a un grupo de cristianos, ¿cuál es la principal prioridad de su iglesia? Yo sé que tendría una amplia variedad de respuestas. Algunos dirán evangelismo, acción social, nutrición espiritual, liderazgo, etcétera, etcétera. Pero aún estoy esperando a alguien hablar de cuáles fueron las prioridades de Jesús. ¿Cuál es, te pregunto, la primera petición de la oración modelo del Padre Nuestro? Jesús dijo en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. La primera línea de la oración no es una petición, es una forma personal de acercamiento. Y la oración continúa en el verso 10, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Pero con frecuencia confundimos las palabras santificado sea tu nombre con la parte del acercamiento, como si las palabras fueran santificado es tu nombre. Si ese fuera el caso, las palabras serían solamente una designación de alabanza a Dios, pero no es así como Jesús lo dijo. Él lo expresó como la primera petición. Nosotros deberíamos de orar que el nombre de Dios sea santificado, que Dios sea considerado santo. Uy, uy, uy. Por eso el título del domingo, ¿sabes cuál será? La santidad para hacer lo correcto. Y te dejo con esta pregunta. ¿Cuántas veces te has sentido frustrado porque no tienes una dirección clara de lo que tienes que hacer? Y una segunda pregunta sería, ¿por qué tendemos a tomar decisiones solo en base a nuestros pensamientos y deseos? Y una tercera, ¿sabes qué espera Dios de ti? Uy, estará hermosa la palabra, pero vamos a orar por el encuentro de matrimonios, por el servicio de matrimonios del día de mañana. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria y sabemos, Señor, de antemano que tú te vas a glorificar, que tú vas a exaltar tu nombre con poder, con gracia, Señor, que tú vas a usar al pastor Bernardo Mateos con poder, con unción de lo alto, como estudiamos hoy, revelando, Señor, lo espiritual a su espíritu para que él pueda transmitir tu palabra con poder, con esa unción que viene de lo alto, Señor, para quebrantar esos corazones de piedra y que nos demos cuenta de la importancia del matrimonio. Señor, porque la Biblia comienza con una boda y termina con una boda. Y la primera institución que tú le diste tu bendición fue a una pareja, a un matrimonio, a Adán y a Eva. Y terminará, Señor, toda la obra, como dice en Apocalipsis, en una boda. La boda de tu Hijo amado Jesucristo y su amada iglesia.
pero Él quiere presentarla pura, sin mancha y sin arruga. Por eso nos quieres lavar con tu palabra. Que este evento, Señor, marque un parteaguas, un antes y un después en Salamanca, en Guanajuato, y también de la gente que viene de León, de Querétaro, de Villagrán, de Valle, de Salvatierra, de todas las partes donde tú estás convocando, porque tú eres el que traes a los que han de ser salvos. Te damos todo el honor y la gloria, y que tú te glorifiques en los servicios del domingo también, en todos los lugares donde se exalta tu nombre. Señor, todo está en tus manos y todo está bajo tu control. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.